I am not communism. I am not agree with communism. Y toda esa campaña de comunista, el gobierno revolucionario, campaña falsa, campaña canallesca. Por lo que tú vas a ver que el gobierno revolucionario no es comunista. Porque hay que decir que por encima de todo, somos marxistas-leninistas. Bolshoi spasiba sovietskie bratia. ¡Viva el comunismo! ¡Здравствует коммунизм! ¡Patria o muerte! ¡Родина или смерть! ¡Мы победим! Fidel Castro no solo engañó al pueblo cubano, también engañó a la prensa, a la opinión pública y hasta el propio gobierno de los Estados Unidos. Washington creyó que apoyaba un cambio democrático en la isla, pero lo que ayudó a crear en Cuba fue una dictadura comunista con rostro de revolución. Y cuando quiso reaccionar ya era tarde. Castro ya tenía el respaldo de la Unión Soviética y ponía en práctica el sueño de expandir su revolución por toda América Latina. Entonces, Estados Unidos decidió responder, y entre los hombres que eligió para esa misión había uno muy especial, un cubano exiliado, veterano de Bahía de Cochinos y agente de la CIA. Su nombre, Félix Rodríguez Mendigutía, el hombre que estuvo cara a cara con el Che Guevara en sus últimas horas de vida. Si quieres conocer esta historia contada por su propio protagonista, acompáñame en este vídeo. Yo soy Pedro Enrique Pujals y este es mi canal El Tesoro del Presidente. Y esta es la verdadera historia detrás del final del Che Guevara. Como decimos, Fidel Castro, para alcanzar el poder, engañó al pueblo de Cuba y también al gobierno de los Estados Unidos. En aquel momento, Washington y buena parte de la comunidad internacional no veían con malos ojos el cambio del régimen en Cuba. De hecho, la primera gira internacional de Castro después de tomar el poder fue precisamente por los Estados Unidos. Los americanos ignoraron las advertencias del general Fulgencio Batista, quien insistía en el verdadero carácter comunista de la revolución. Pensaron que aquellos barbudos de la Sierra Maestra solo buscaban instaurar un gobierno de transición y luego convocar elecciones libres bajo la Constitución de 1940. Pero todos se equivocaron. Primero, la administración norteamericana asfixió al gobierno de Batista con un embargo de armas y luego, a fines de diciembre de 1958, el embajador estadounidense en La Habana, Gerald Smith, prácticamente lo conminó a abandonar el poder. Si quieres saber más sobre este episodio de la historia de Cuba, te dejo el enlace a mi vídeo sobre la caída de Batista al final de este reportaje y en la descripción de este vídeo. Una vez constatado lo irremediable, Washington decidió no volver a cometer la misma equivocación. Esta vez combatiría con firmeza cualquier intento de exportar la revolución cubana a América Latina, para evitar la expansión del cáncer comunista por todo el continente. Así nació una amplia estrategia de contención. Los Estados Unidos brindaron ayuda económica, entrenamiento militar y asesoramiento directo en contrainteligencia. Los ejércitos latinoamericanos recibieron instrucción en tácticas antisubversivas modernas de la mano de los boinas verdes y agentes de la CIA. Entre ellos destacaba un cubano, Félix Rodríguez Mendigutía, veterano participante de la fallida invasión de Bahía de Cochinos y de operaciones encubiertas en Vietnam y Centro y Sudamérica. El apellido Mendigutía es de origen vasco, pero Félix es nacido en La Habana. Comenzó a colaborar con la CIA cuando solo tenía 18 años y obtuvo de esa forma la nacionalidad estadounidense. Después de la muerte de Guevara, Félix Rodríguez Mendigutía se trasladó a Vietnam y allí participó al menos en 300 misiones de helicóptero, en la que fue derribado 5 veces, pero en las 5 ocasiones salió prácticamente ileso. Más tarde, siempre al servicio de la CIA,
Félix estuvo en Irán y en Nicaragua. Fue uno de los hombres de confianza de George Bush padre y actualmente, ya retirado, es el presidente de la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochino. Estas son las manos cortadas al cadáver del Che, según Félix, con propósitos de identificación. Estas manos, después de dar muchas vueltas, fueron a dar a Cuba. Pero esto ya es una historia para otro vídeo. A continuación, escucharemos de boca del propio Félix la narración de los acontecimientos que ocurrieron en La Higuera en aquel mes de octubre de 1968. Pero antes, una promoción de mis libros. Aquí estamos en el memorial a los pilotos que cayeron en la batalla de Bahía de Cochinos o Playa Girón. Tenemos aquí un ejemplar del bombardero B-26 bimotor, que fue el que se usó por parte de los exiliados en esta batalla. Y aprovecho este marco para presentarles mi libro, Bahía de Cochino, Playa Girón, la batalla. Donde hago un análisis crítico del desempeño de ambos bandos en esta batalla y sobre todo las causas, las consecuencias y sobre quién fue el culpable de este fracaso. Está a la venta en Amazon y si os interesa el tema se lo recomiendo encarecidamente. La noche del 7, con información de un campesino que había voces en la quebrada del Yuro. Se supone que ahí no hubiese nadie. El 7 por la noche, el capitán Gary Prado con 200 hombres rodea el área de la quebrada del Yuro y el 8 por la mañana empieza el combate. El Che le dan un balazo en la pierna derecha, le dan un balazo en la carabina de él, aunque tenía su pistola de 9 milímetros intacta, y en el momento que le estaba tratando de ayudar para salir del área esa, Willy Simón Cuba Sarabia, un boliviano, es que él se enfrenta junto con la tropa, enfrente de la tropa del capitán Gary Prado, y le dice: no tiren, yo soy el Che, yo le valgo más vivo que muerto. Ahí lo agarran, lo llevan donde estaba el capitán Gary Prado, después lo ubican en una escuelita en La Higuera, que estaba en ese momento en ese local, y nosotros recibimos la información, era un domingo, recibimos la información en Valle Grande de Papá Cansado. El código sencillo que se tenía era Papá Cansado. Papá Cansado, él era el jefe de la guerrilla que estaba preso, herido y vivo, pero no sabíamos si realmente era el Che Guevara o si era el Inti Peredo, el hermano del Coco que había fallecido, que era el líder por la parte boliviana, y constatamos de que era el extranjero, o sea que era el Che Guevara. Regresamos, ese era en ese momento el 8 de octubre, nos comunicamos entonces con el coronel Centeno Anaya, le explicamos la situación. Él despachó esa tarde en un helicóptero al teniente coronel Celich para que agarrara toda la documentación del Che, que no se lo repartieran como souvenir. Celebramos una reunión esa noche en el hotel y ahí se acordó entonces de que yo lo acompañara, aunque todos querían irlo, pero él sabía el daño que este señor le había hecho a mi patria y entonces todos estuvieron de acuerdo que yo lo acompañara el día siguiente. El 9 de octubre nosotros volamos a las 7 de la mañana en un helicóptero de la Fuerza Aérea Boliviana comandada por el mayor Jaime Niño de Guzmán. Aterrizamos sobre las 7:30 al lado de la escuelita de ahí en Higueras. Obviamente yo acompañé al coronel Centeno Anaya, llegamos adentro de la habitación con otros oficiales que lo acompañaban y él trató de hablar con el Che. El Che lo miraba y no le contestaba nada. A un momento el coronel le dijo: oigan, usted es un extranjero invadido mi país, por lo menos puede tener la cortesía de contestarme. No le contestó. No, simplemente no le contestaba. Él estaba amarrado, tirado en el suelo de pies y manos. Y le habían puesto enfrente de él, pegado a la pared de atrás de la escuelita, el cadáver de 2 cubanos. El capitán Orlo Pantoja, que había sido el que estaba a cargo de los entrenamientos de las guerrillas latinoamericanas, y otro capitán cubano más. El primer viaje que entré a la habitación, él estaba tirado en el suelo, me reparó al frente, le digo: comandante, vengo a hablar contigo. Me dice: a mí no se me interroga, en una forma arrogante. Le digo: comandante, yo no venía a interrogarlo, nuestras ideas son diferentes, pero usted lo admiro. Usted fue un jefe de Estado en Cuba porque usted creía en sus ideales, aunque para mí están equivocados. Yo he venido a conversar con usted. Entonces me miró a ver si yo me reía. Cuando me vio serio, al pocos segundos me dijo: ¿me puede sentar? ¿Me puede quitar las amarras? Entonces llamé a un soldadito que estaba afuera, le dije que quite las amarras al comandante Guevara. Y me quedó mirando y digo: que le quite las amarras al comandante Guevara. Lo desamarró, lo sentamos entonces en un banquito pequeño que había en el costado. Le costó trabajo, obviamente llevaba mucho tiempo amarrado en esa posición, y allí comenzamos a conversar.
Claro, cuando yo le hacía preguntas de interés táctico para él en ese momento, se sonreía y me decía, usted sabe que no le puedo contestar eso. Hubo un momento a mediado de la conversación que él se me queda mirando y me dice, tú no eres boliviano. Y entonces le digo, comandante, ¿quién cree usted que sea yo? Dice, bueno, pues las preguntas que tú me has hecho, tú estás trabajando para el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos. Y tú puedes ser puertorriqueño, tú puedes ser cubano. Le digo, yo soy cubano y era miembro de los tiros de infiltración de la Brigada 2506 cuando veía Cochino. Conversamos también en otro momento de la economía cubana, como hacen todos ellos, le echaba la culpa al bloqueo norteamericano, a lo cual le dije, comandante, eso es irónico de parte suya, porque usted llegó a ser la autoridad máxima de la economía cubana y usted no es economista. Si tú sabes cómo yo llegué a presidente del Banco de la Nación, dígole no. Dice, yo estaba en una reunión y yo entendí que Fidel estaba pidiendo un comunista dedicado y levanté la mano, y estaba pidiendo un economista dedicado. Escuchó mal. En ese momento yo pensé que era una salida de él para no contestarme, o sea que era mentira, que eso no podía haber sido cierto. Sin embargo, posteriormente, cuando me reúno con Benigno en París, después que él desertó de Cuba, me dice que es verdad que él estaba al lado del Che precisamente en ese momento y otros oficiales, cuando efectivamente él entendió que Fidel pedía un comunista dedicado y levantó la mano. Y ya después, unos meses después, lo hicieron presidente del Banco de la Nación. Fue la última persona que habló con él antes de que entrara el sargento Terán a justiciarlo. Y las instrucciones específicas mías era tratar de mantenerlo vivo a toda costa en caso de que fuese capturado, y teníamos aviones y helicópteros para evacuarlo a Panamá. Sin embargo, fue la decisión del presidente Barrientos y del general Alfredo Bando Candía, y yo creo que ellos basaron esa decisión en que ellos tenían un juicio en ese momento andando contra Regis Debray, intelectual francés, y Ciro Bustos, argentino, que le dieron un dolor de cabeza extraordinario al gobierno de Bolivia. Habían problemas con los estudiantes, la injerencia de la embajada argentina, de la embajada francesa, y ellos consideraron en ese momento que si esos son los problemas que ellos estaban teniendo con dos personajes desconocidos, que iba a ser un juicio al Che Guevara, y fue por lo cual tomaron la decisión de eliminar. Llega una llamada de teléfono y piden al oficial de más alto rango, que era yo en ese momento con el grado de capitán, habían dos tenientes bolivianos. Voy al teléfono, que era un solo teléfono que existía en ese momento, y las órdenes eran 500, 600. Ya yo tenía constatado que 500 era el Che Guevara, 600 muertos, 700 vivos. Pido que me repitan la orden, me vuelven a repetir 500, 600. Cuando el coronel Centeno viene y baja antes de irse en el helicóptero, lo llamo aparte y le digo, mi coronel, hay órdenes de su gobierno de eliminar al prisionero. Las órdenes de mi gobierno es tratar de mantenerlo vivo a toda costa, y tenemos aviones para sacarlo de aquí para Panamá para interrogatorio. Que me queda mirando, me dice Félix, yo tenía el nombre del capitán Félix Ramos, me dice Félix, hemos trabajado empíricamente, te agradecemos mucho tu cooperación. Son órdenes, señor presidente, señor comandante de las Fuerzas Armadas. Miró su reloj y me dijo, tienes hasta las 2 de la tarde para interrogarme. Sabemos el daño que le ha hecho a tu patria, lo puedes ajusticiar en la forma que tú quieras, pero yo quiero tu palabra de caballero que a las 2 de la tarde tú me traigas el cadáver del Che Guevara. Digo, mi coronel, trate de hacerles cambiar de idea, pero si no hay una contraorden, yo le doy mi palabra de hombre que yo le llevo el cadáver del Che. Nos abrazamos y se fue. Obviamente el helicóptero vino pues varias veces trayendo comida y municiones para los soldados, llevándose nuestros heridos y nuestros muertos, y en una de esas vino el piloto Niño de Guzmán con una cámara fotográfica del mayor Saucedo, jefe de inteligencia, dijo, el mayor quiere una foto con el prisionero. Cuando yo le miro para el digo, comandante, ¿usted le importa? Me dice, no, a mí no. Entonces lo ayudamos a salir enfrente de la habitación. Entonces con la cámara mía él tira una fotografía, que es una fotografía obviamente tú tienes acá. Es la fotografía y de ahí famosa. Entonces, miren, en el momento de tío, cuando entro a la habitación, le digo, comandante, lo siento, son órdenes superiores. Él entendió lo que le estaba diciendo, se puso blanco como un papel, pero sin embargo me dijo, es mejor así, yo nunca debí de haber caído preso vivo. Entonces le dije, quiere algo para su familia, si puedo hacer llegar el mensaje. Entonces yo diría con una forma sarcástica, me dijo, bueno, si puedes dile a Fidel que pronto verá una revolución triunfante en América. Y después cambió la actitud y me dijo, si puedes dile a mi señora que se case otra vez y que trate de ser feliz. Fueron las últimas palabras de él. De ahí se acercó a mí, nos dimos la mano, nos dimos un abrazo y se pararon atención pensando que era yo el que le iba a tirar. De ahí salí de la habitación, aquello estaba lleno de soldados, estaba el sargento Terán al lado del teniente Pérez. Le dije, sargento, hay órdenes de su gobierno de eliminar al prisionero. No le tire de aquí para arriba, tire para abajo, se supone que muera de heridas en combate. Yo, sí, mi capitán, sí, mi capitán. Y de ahí yo me retiré, me fui a un puesto avanzado donde habíamos fotografiado el diario. Era exactamente a la 1 de la tarde cuando salí de ahí, sobre la 1:10, 1:20, puse una ráfaga. Tengo entendido que el sargento Terán le agarró prestada una carabina M2 automática al teniente Pérez y con esa entró a la habitación. Ahí me contaron, porque yo no estaba presente, de que vino el sargento Terán así, che, vengo a hablar contigo. Y me dijo, no seas HP, sé que vienes a matarme. No, ¿cómo te vamos a matar si tú vales más vivo que muerto? Sé que vienes a matarme, pero quiero que sepas que vas a matar a un hombre.
Y ahí parece que le tiró una ráfaga, él hizo este movimiento porque tiene una bala que le entra por el brazo y después le entra en el cuerpo. Eran alrededor ya de las 2 de la tarde, se escuchaba el helicóptero, ellos se fueron. Yo pedí un balde de agua, me agaché, le lavé la cara, traté de cerrarle los ojos que se abrieron otra vez y le cerré la guijada con mi pañuelo que después se abrió con el aire del helicóptero. Transportamos la camilla de ahí al portón derecho del helicóptero donde estaba el mayor Jaime Niño de Guzmán. Ahí lo empezamos a amarrar y recuerdo que en ese momento el mayor me dijo: mi capitán, échalo para adelante para hacer contrapeso. Y le metí la mano y cuando saqué la mano abajo estaba tinta en sangre. Obviamente le había roto la aorta y con una camilla de plástico se había concentrado la sangre. Y ahí despegamos, a los media hora más o menos aterrizamos en el aeropuerto de Valle Grande. Aquello estaba lleno de personas, cerca de 2.000 personas, habían como 15 aviones, cuando yo me fui no había casi ninguno, la prensa y varios aviones militares que habían transportado a altos miembros de las Fuerzas Armadas bolivianas. Y de ahí entonces el compañero mío se ocupó de agarrar el cadáver y lo llevaron en una vieja ambulancia del Hospital Nuestro Señor de Malta para el hospital. Lo pusieron atrás en un lavadero en la parte de atrás. Y yo me quedé solo. Mira, en ese momento, honestamente, tú te enfocas en tu trabajo. Eso no lo consideré en ningún momento. Sin embargo, después fue desarrollándose. Y es irónico la forma en que Cuba lo ha proyectado cuando ellos fueron los que lo mandaron a la muerte. Obviamente, por su diferencia política que había por él ser simpatizante de Mao, hay 3 factores que te dan a conocer exactamente lo que ocurrió. Primero, el transmisor que le manda a Cuba estaba roto. Él no podía transmitirle a Cuba. Segundo, el 31 de diciembre del 66, que se reúne con Mario Monge, el líder del Partido Comunista Boliviano. En ese momento le retira el apoyo completo al Che Guevara como guerrilla en sí, el Partido Comunista de Bolivia. Y había estado hacía 2 meses con Fidel Castro. Y tercero, el gobierno cubano retira de La Paz a un oficial, Renán Montero, que era el que tenían asignado para que lo apoyara, que tenía contacto con las diferentes fronteras y demás, y había que sacarlo con el pretexto que se le había vencido la visa. Y después nos enteramos que el señor tenía la ciudadanía boliviana. Mira, es el desconocimiento total de la persona como persona en sí. El Che Guevara, desgraciadamente, es una persona extremadamente cruel. Por ejemplo, el Miguel A. Sánchez, el coreano, que fue el que los entrenó en México antes de que fueran para Cuba, me decía que Che tenía una fascinación de preguntarle a él, porque él había estado en la guerra de Corea, qué se sentía cuando tú le tirabas a un ser humano, le veías brotar la sangre, o sea, cuando tú lo estabas matando. Y después en las Naciones Unidas dijo que hemos fusilado, seguimos fusilando y seguiremos fusilando. Y hablaba del odio intrínseco que había que tener. Propuso en uno de sus comentarios que hizo de que debía habérsele tirado la bomba si lo hubiesen tenido a los Estados Unidos, aunque hubieran muerto millones de personas para conquistar el socialismo. Yo tengo una historia muy personal de una señora, hace como 30 años aproximadamente, en una funeraria donde yo estaba, que había muerto un brigadista y estaba por otra persona que había fallecido, y se enteró que había participado en la captura del Che y vino a hablar conmigo para contarme su historia. Su hijo, en el año 59, tenía alrededor de 15 años. Y lo habían condenado a muerte por pintar cosas en contra del gobierno para hacer un escarmiento. Y ella fue y pidió hablar con el Che Guevara, que estaba en la cabaña. Dice que el Che le recibió: ¿qué puedo hacer por usted, señora? Le dijo: mire, comandante, mi hijo es muy joven, él no sabía lo que estaba haciendo y tiene 15 años, por favor, sálvele la vida. Le dijo: señora, ¿cómo se llama su hijo? Ella le dio el nombre. ¿Cuándo lo van a ejecutar? Dice: este viernes, comandante, era un lunes. Entonces llamó un asistente y ella pensó que le había salvado la vida. Su contestación fue: busca el hijo de la señora y fusílelo ahora para que no tenga que esperar hasta el viernes. Dice que ella se desmayó. Y como eso hay muchas historias de él, que fue una persona extremadamente cruel. El mismo Benigno dice que ellos, en vez de respeto, lo que les infligiera miedo en la forma que los trataba, y a veces por su poca educación se burlaba de ellos. También te voy a decir una cosa pequeña. Sí, cómo no. Por ejemplo, mira, hay muchas personas que tú lo ves con la remera que tiene de Che Guevara y no saben a quién tienen ahí. Benigno me cuenta que la señora de él, un viaje en París, le pregunta a un francés de quién era, y el chiquito lo miró y le dijo: un cantante de rock. O sea, lo había visto en una tienda, le gustó la imagen, lo compró y no tenía la más ligera idea qué era lo que se estaba poniendo. Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida y la hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida, y también tienen que saber los gusanos cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba. Pioneros por el comunismo. Es el lema de la organización de pioneros José Martí, que muestra el espíritu internacionalista de las más jóvenes generaciones y el deseo expresado por nuestro comandante en jefe de que la figura del Che fuera ejemplo a seguir por niños y adolescentes.
cielos, santificado sea tu nombre. Esta Ven, y esta. reino, Sí, sobre todo esta. Es una herida mortal. así en la tierra. Bien, háganse cargo de él. Bueno, podemos irnos. Coronel, por favor. No, Perdóneme, mayor. ¿Cómo ha muerto? desangrado. Pero se dice que... El resto es literatura.